pues vamos a ponernos serios porque hoy queremos analizar, nos decían nuestros compañeros en ese cebo, la radiografía de los incendios en nuestro país. Hoy nos acompaña Manuel Ángel Gómez Arévalo, él es teniente del Seprona de la Comandancia de Toledo. Bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? Y Nicolás López, director técnico regional Incendios Forestales de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Y queremos hacer una radiografía porque yo precisamente escuchaba en una entrevista ayer o antes de ayer a algún vecino de Canarias y decía algo así como: cuando lo vemos en los medios, en la televisión o en la radio, no nos damos cuenta del daño que puede llegar a causar un incendio. Pero cuando nos toca de cerca, qué duro es. Por supuesto, es muy duro, sobre todo para todas las personas afectadas y también para los dispositivos de extinción de incendios forestales, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo cuando afecta a personas y bienes no forestales, además de los bienes forestales, por supuesto, y el medio ambiente. Quiero que hablemos, sobre todo vosotros que sois expertos, de las causas principales de esos incendios, de cómo están castigados. ¿Es el castigo correcto? ¿Se debería de imponer unas penas más grandes a los pirómanos? Vamos a analizar un poco también ese Código Penal. Canarias y Estepona han sido dos de los últimos incendios que más han afectado a nuestro país. Ya son casi 57.000 hectáreas las que han ardido hasta esta fecha, en el mes de agosto en España. Y España está ardiendo. Y estamos siendo conscientes de la situación que estamos atravesando. Bueno, los dispositivos contra extinción de incendios forestales estamos preparados para estos casos. El año pasado, en 2018, fue un año excepcionalmente bueno en materia de incendios forestales y estamos más o menos un poco por encima de la media del último decenio. Es decir, estamos preparados, estamos en época de peligro alto, en época de peligro extremo de incendios forestales y hay que mantener la guardia. Pero siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Están nuestros campos limpios, nuestros bosques limpios? ¿Están preparados para una situación así? Bueno, la estadística forestal nos dice que aproximadamente al año crecen 3,5 millones de metros cúbicos, 3,5 millones de metros cúbicos al año crece la materia forestal en el medio ambiente. Entonces, obviamente, estamos acumulando biomasa. Y vamos a contar también la labor tan importante, teniente del Seprona, que son los que llevan a cabo también esa investigación sobre cómo y cuándo, desde el momento en el que se produce un incendio, se analiza desde cuál es la causa que lo ha producido, cómo se está desarrollando ese incendio. Y yo leía que la mayoría de las veces un incendio no se produce por causas naturales. No, las causas naturales prácticamente son residuales, pueden ser por rayo o por tema volcánico, ¿no? Aquí efectivamente no somos zona volcánica, por lo tanto tenemos por causas naturales rayos y el resto, que es la mayoría de los incendios que se producen, son por causas, en unos casos intencionadas o bien otras son por descuido. España es el segundo país después de Portugal con más incendios. La pregunta es, nosotros lo trasladamos aquí a Castilla-La Mancha, que es nuestra región donde estamos. ¿En qué situación nos encontramos en esta región, en Castilla-La Mancha? Bueno, obviamente estamos en un clima mediterráneo, en una zona mediterránea con épocas muy continentales, con zonas continentales y épocas de gran sequía, donde la vegetación acumula sequía y está más disponible para la propagación de los incendios forestales. Cuando hablamos de penas impuestas a alguien que se llama pirómano, esa persona que se encarga de provocar un incendio, ¿estamos hablando de unas penas adecuadas o deberían endurecerse? Bueno, la persona que se demuestra que ha producido un incendio forestal, ¿no? Pues las penas varían de 1 a 5 años. Vamos a contar exactamente el tipo de delito para que la gente pueda entender que esto se castiga. Sí, el delito de incendio forestal está castigado con una pena de prisión de 1 a 5 años, ¿vale? Pero por incendio forestal. Pero si además hay una afectación a vidas humanas o hay un riesgo para las personas, estas penas se incrementarían de 10 a 20 años. Por lo tanto, el castigo pienso que es uno de los más duros que hay en el Código Penal. Pienso que el problema es pillarlos. Sí, porque claro, ustedes, un ladrón roba en un banco y hay una cámara de seguridad que lo está grabando. Pero ¿quién graba en el campo? ¿Quién graba? En el campo, pues no tenemos cámaras de seguridad, muchas veces carecemos de testigos, ¿no? Por lo tanto, nosotros la investigación hacemos dos fases. Una primero es en determinar
a través de los pocos testigos o si hay alguna persona que nos puede indicar dónde aparece el incendio, o aprovechando los medios de la Junta de Comunidades, las primeras fotografías que echan medios aéreos del incendio. Por lo tanto, si un incendio tiene 800 hectáreas, pero cuando han llegado medios aéreos solamente había 20, nosotros nos vamos a centrar en esas primeras 20, ¿vale?, desechando el resto. Y ahí hacemos una investigación para determinar el área de inicio, que eso es relativamente fácil, o sea, investigar y determinar dónde está el área de inicio es relativamente fácil. Lo que es difícil es, en ese área de inicio, realizar una inspección técnico-ocular exhaustiva para determinar qué causa es la que ha producido el incendio, ¿no?, qué origen tiene. Y ahí es donde realmente tenemos que echar más tiempo y hacerlo muy exhaustivamente. ¿Y somos conscientes, teniente, de todos los factores de riesgo que pueden provocar un incendio? Bueno, la población... ¿Estamos concienciados como en general tal, la población? de cada día está más concienciada con el Ahora en medio ambiente. Castilla-La Mancha, que nos encanta recorrer pues, nuestros bosques, disfrutar de la naturaleza en casas rurales, que hacen excursiones, que nos movemos. ¿Estamos concienciados realmente en la protección del medio ambiente? En el periodo de tiempo que va para 7 años que estoy en el SEPRONA, la gente de cada día es más consciente. De hecho, antes, por ejemplo, nosotros se nos conoce mucho por las labores de protección de caza y pesca, ¿no? Y antes veíamos muchos residuos cerca de ríos, en lugares de áreas recreativas, y ahora de cada día la población es más consciente en recoger su basura, sus residuos, y hemos ido viendo una evolución a mejor en el tiempo que yo estoy aquí trabajando. Claro, recordemos ahora mismo que, por ejemplo, en el incendio de Estepona, ese ciudadano francés lo que hizo fue echar gasolina a una colmena de abejas, que imagínense la que se montó, que a veces cosas pequeñas, que pensamos que son pequeñas y que no va a pasar nada, pueden provocar un problema grave nacional. Claro, sí, estamos hablando de que si esa persona incendió un panal, pues realmente, pues claro, provocó un incendio. ¿Ahí qué estaríamos? ¿Ante un pirómano, un incendiario? Claro, bueno, ¿cómo calificamos ese delito? Bueno, hay que distinguir el pirómano no es lo mismo que un incendiario. ¿El pirómano quién es? El pirómano es aquella persona que tiene un trastorno psicológico, psiquiátrico, y tiene el incendio le produce un placer, un determinado placer, ¿no? Como cualquier, por ejemplo, otro placer que pueda tener, imaginemos, consumiendo algún tipo de sustancia o la velocidad en la carretera. Efectivamente, algo así. Sí, es algo parecido, ¿no? Y después está el carácter del incendiario, que es aquella persona que provoca el incendio, también de manera intencionada, pero no por placer, sino tiene una finalidad, un móvil, ¿de acuerdo? Muchas veces pueden ser motivos agrícolas, por motivos cinegéticos, de terrenos, o por recalificación de terreno, o sea que el incendiario busca una finalidad. Distinto es del pirómano, que tiene una enfermedad. El incendiario al final es, permítanme la expresión, es un listo que quiere un poco aprovecharse de las circunstancias y a lo mejor de alguna manera, haciendo eso, pues puede conseguir un fin, lo que usted ha dicho. Y ahí es diferente la manera de penar al incendiario a la manera de penar al pirómano. Sí, ahí porque cuando hay un trastorno mental ya sabemos que todo cambia. Claro, ahí el juez, en función del atestado que elaboramos la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pues él hace una valoración. Entonces, si hay más indicios de que realmente ha habido más premeditación, pues la pena será mayor. Eso ya lo valora el juez. Se podrán dar incluso a veces los dos perfiles, incendiario y pirómano, que supongo que ya la mente humana está retorcida a veces, que se habrán encontrado ustedes con distintos perfiles de... Puede concurrir, pero realmente... Cuando hablamos de pirómano estamos hablando de la persona que tiene esa enfermedad, que es un tratamiento, una persona que tiene que ser tratada, y el incendiario busca una finalidad, ¿no? Claro, ahora vamos a analizar un poco ese perfil, porque a lo mejor podemos tener un pirómano en casa y ni lo sabemos, cómo se comportan, incluso en los niños pequeños que ya desde pequeños tienen esas ganas por el fuego. El fuego es algo que nos llama la atención. Pero bueno, al final, sobre todo a nosotros nos preocupa en Castilla-La Mancha. Hemos sufrido ya varios incendios. Este incendio que hubo en Cuenca, en Marchín del Sierra, nos dejó a todos también conmocionados. Nuestros campos, estamos de verdad preparados, insisto, esos cortafuegos que todos hemos hablado, están limpios. El otro día yo, por ejemplo, estaba en mi pueblo y estaban haciendo los fuegos artificiales y estaba todo limpio, pero es que una chispa
de una carcasa, cuando se están haciendo los fuegos, a la mínima están los campos que arden. Estaban allí los bomberos para actuar porque se incendió un poquito. Sí, bueno, las inversiones en Castilla-La Mancha en prevención superan a lo que son los costes de extinción. No obstante, nosotros actuamos sobre unas 8.500 hectáreas de tratamientos preventivos al año, sobre 3,5 millones de hectáreas forestales. Es decir, obviamente no podemos llegar a todo, pero sí intentamos hacer zonas, sobre todo para que nuestros medios, las personas que están combatiendo el incendio, puedan actuar con seguridad. ¿Y dónde tenemos que tener más cuidado? Nicolás, ¿qué es lo más fácil que arda, por decirlo de alguna manera, analizando un poco nuestra región? Bueno, toda la masa forestal en unas condiciones de sequía está en condiciones de poder, en un momento dado, poder arder. Siempre hay que tener cuidado, sobre todo en áreas recreativas, en zonas de interfaz urbano-forestal, donde se puedan ver afectadas viviendas o instalaciones ganaderas, agrícolas. Estamos en un año muy malo. Estamos en un año que está siendo muy seco. El otro día contábamos, además, aquí también en esta salita de expertos, que llevamos 6 meses prácticamente sin agua. Eso tampoco está ayudando. Obviamente, cuanto más se acumula la sequía, más disponible está el combustible, más facilidad tiene para poder arder. Y todavía nos queda verano, no nos engañemos. Estamos en época de peligro extremo ahora mismo. Estamos en una época de alerta roja total. Bueno, hoy por suerte ha llovido en una parte, Es verdad. en la parte oriental, en zonas de la parte oriental de Castilla-La Mancha, y ha bajado el índice de peligro potencial, pero obviamente en Toledo y Ciudad Real hay zonas que están en peligro alto, muy alto. También hablamos de esas tormentas peligrosas que incluso también pueden provocar un incendio, no nos Obviamente. olvidemos. Aproximadamente el 18% de incendios en Castilla-La Mancha tienen como origen el rayo. Y lo bueno de los días como ayer es que si viene acompañado de lluvia, pues dificulta que ese rayo pueda provocar un incendio. O sea, que venga lluvia, pero que venga sin esa carga eléctrica mezclada con la lluvia, sí, pero esos aparatos eléctricos que solamente se dan sin lluvia son los realmente peligrosos y queman también. Obviamente, nosotros hacemos un seguimiento de todos los rayos que caen, hacemos planos de los rayos e intentamos... Incluso hacíamos vuelos de reconocimiento por si acaso algún rayo puede dar lugar a un incendio. Datos que dábamos también, decíamos que 2019 está siendo el 4º año con más superficie afectada por el fuego en la última década. Que son datos que, como nos decía el señor, que yo empezaba esta entrevista así, de Canarias, parece que los escuchamos en la tele y no nos llegan, pero mucha gente ha visto cómo ha perdido su ganadería, cómo ha perdido su casa. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque hay muchísimas viviendas en zonas boscosas. Ahora todo el mundo nos gusta vivir en el campo. ¿Y eso es así? Sí, así es. Hay muchas zonas que son interfaz urbano-forestal en las que las propias casas, los propios chalés están intercalados con la naturaleza, con zonas de pinos. ¿Hay que tomar alguna medida para la gente que viva en ese tipo de zonas? Nosotros siempre desde el Seprona hemos comunicado a las distintas administraciones que hagan planes para tener limpias urbanizaciones, chalés, parcelas, porque claro, eso evitaría ante un fuego inminente pues que se extendiera, ¿no? Y limpia es limpia, es decir, que limpia no haya ningún tipo totalmente de posible rastrojo que pueda haber quedado. O incluso es que la misma hierba mala que crece y que luego se seca puede ser proclive para generar un incendio. Sí, sí, es un combustible perfecto para iniciarlo. Para que arda. Hablando otra vez y de vuelta al perfil del pirómano, ¿qué rasgos va a tener? Bueno, ¿Podemos pues, detectar? O sea, incluso alguien que en su familia diga, madre mía, este muchacho, esta muchacha, veo indicios que me preocupan. Hay un informe de la Fiscalía de Medio Ambiente en la que crea un perfil psicosocial a través de datos que le hemos suministrado el Seprona y nos indican que el pirómano pues aproximadamente es una persona que es varón, menor de 47 años, que tiene pocos o nulos estudios y que además pues tiene un trastorno psiquiátrico o psicológico importante. Entonces daba como esos rasgos. Ese era el perfil. Esos rasgos, el perfil psicológico del pirómano. ¿Han aparecido más pirómanos? ¿Hay más gente que por desgracia estamos en un momento también en el que la sociedad, pues, como decimos, parece que no está la gente todo lo bien que debería de estar, falta de trabajo en algunas zonas de nuestra comunidad y de otros lugares, y el ser humano a lo mejor se encuentra un poco
Nosotros ¿Es una sensación de soledad que le puede provocar tener estos síntomas? No sé, eso ya lo dejo. No tendría que haber un psicólogo, pero bueno, ¿han aparecido más pirómanos que, por ejemplo, hace 20 años? Nosotros, un poco por las características del perfil psicosocial que daba la Fiscalía, uno de los rasgos era nivel casi estudios nulos o muy pocos. Gracias a Dios, ahora mismo la sociedad está más avanzada, la gente de cada vez tiene más formación y ahora hay menos pirómanos que antes, ¿vale? Y más incendiarios. Y más incendiarios, efectivamente. Nosotros más listos, lo que yo he dicho antes. En nuestra investigación siempre detectamos más incendiarios que pirómanos. Y al final, esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces, cuando ocurre una situación de estas, de ese incendiario que ha conseguido acabar con un terreno que era pues patrimonio de la humanidad, una propiedad forestal, y luego ese terreno acaba con otros fines. ¿Eso por qué pasa? Bueno, eso es difícil que ocurra. Nunca pasa. En teoría la ley te dice que hasta 30 años después no se puede cambiar el uso. Claro, porque también hay que conocer esa legislación, porque seguramente que si a alguien se le ocurre hacerlo, que sepan que son 30 años, ¿no? Sí. Los que no permitirían que ese terreno tuviera otro uso. Es decir, que el objetivo tampoco sería... En Castilla-La Mancha no creo que la casuística para recalificación de terreno sea la... No es el caso en nuestra comunidad, pero sabemos que en otras comunidades autónomas sí ha ocurrido. En Andalucía, etcétera, ahí sí que se han visto está la limitación en la más normativa. Casos. La normativa establece que 30 años. Pues 30 años en Castilla-La Mancha, así que nos quedamos con los datos de nuestra región. Ya que estáis aquí vosotros, tenemos la suerte de tener al teniente del Seprona, tenemos la suerte de tener al director técnico regional. Quiero un poco que os dirijáis a nuestros espectadores, a nuestra gente, a nuestros castellano-manchegos, pidiendo un poco ayuda de alguna manera, porque cada uno grano a grano se hace granero. Obviamente, bueno, únicamente que advertir a la gente de que un incendio forestal es peligroso, pero que el monte tiene que usarse con responsabilidad, pero tiene que usarse y disfrutarse. Por supuesto, en Castilla-La Mancha, con los montes que tenemos, las zonas naturales que tenemos, hay que disfrutarlas siempre con responsabilidad y con mucha precaución. Y recorrerlas, porque también una manera de recorrerlas y visitarlas es también una manera de proteger nuestro monte y de conocer lo que está bien y lo que no está mal en ese monte, pienso yo. Obviamente, que lo disfruten, que salgan al monte, pero siempre con respeto y con precaución. Teniente. Igual, yo, bueno, un poco por la evolución de la sociedad, estamos viendo que la gente de cada vez es más correcta con nuestro medio ambiente y nosotros desde aquí del Seprona lo que decimos es evitar provocar pequeñas fogatas, barbacoas. Gracias a Dios lo de la barbacoa yo creo que nos llegó, yo eso creo que nos ha quedado algo a todos, muy claro. Nos marcó a todos en Castilla-La Mancha y yo creo que pocas personas se ponen a hacer una barbacoa en mitad del campo. Yo creo que sí que lo hemos conseguido superar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Esa etapa yo creo que ya se ha evolucionado. Y además también incidir en no verter ni realizar vertidos de residuos, escombreras, porque muchos de ellos son focos de combustión espontánea, ¿no? Entonces, eso también la sociedad debe estar concienciada. Están esos puntos limpios en todos sitios y que de verdad cuando se estropea la lavadora, los electrodomésticos, ya no lo llevemos allí a los terreros, como decimos en los pueblos de Castilla-La Mancha, porque aparte de eso que está penado, ya hay espacios. Y se multa también a la gente. Sí, eso es sancionable. Diga usted, ¿conoce usted la multa? No, ahora mismo no, pero no pasa nada, pero se multa. Si la palabra multa ya nos llega a todos. Se sanciona. Se sanciona. Es decir, que hay puntos limpios en todas las localidades de Castilla-La Mancha para llevar ese tipo de material que ha dejado de usarse. Bueno, pues esperemos que todo se quede en esas 57.000 hectáreas que tenemos ya que han ardido en nuestro país y que no tengamos que lamentar más incendios como el último ocurrido en Canarias. Esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Manuel Ángel Gómez Arévalo, de verdad gracias, teniente del Seprona, de la Comandancia de Toledo, y Nicolás López, director técnico regional de Incendios Forestales. Gracias, de verdad.